Hola alumnos de taller de programación de tercer año, estamos empezando esta tercer videoclase. Y seguimos con el tema de la programación, de lenguaje de programación, etcétera, etcétera y etcétera. Y es importante que tengamos en cuenta que cuando nosotros empezamos a realizar un trabajo en la máquina, para que la máquina nos entienda tenemos que hablar el mismo lenguaje. Entonces la primera pregunta va a ser ¿cómo le debemos hablar a una computadora para que nos entienda? Para hablarle a una computadora es necesario utilizar un lenguaje en particular. Este lenguaje se denomina binario, porque solo tiene dos estados, sí y no, o prendido y apagado, más conocido como 0 y 1. El binario es muy difícil de leer y escribir para los seres humanos, por eso existen los lenguajes intermedios. Lenguajes de programación accesibles para los humanos, pero con una estructura determinada y reglas para que la computadora pueda traducirla a binario. Y ya hemos visto en la primer guía, me acuerdo que era parte técnica, bien teórica fue en ese momento, fue a partir de una hoja antes de implementar las videoclases. ¿Cómo pueden ser los lenguajes? Los lenguajes pueden ser naturales o artificiales. Y existen los naturales y los lenguajes artificiales. ¿Cuál será la diferencia? Los lenguajes naturales son propios de los seres humanos y son el vehículo de comunicación en una determinada cultura. El lenguaje artificial en programación tiene una serie de caracteres, signos y símbolos que evitan las ambigüedades del lenguaje ordinario. Cada símbolo corresponde a una función en la estructura de cada tipo de sistema de programación. Y este tipo de lenguaje, sobre todo el artificial, ¿qué estructura o construcción deben tener? Los lenguajes artificiales necesitan una construcción establecida. Para utilizarlos y desarrollarlos, se necesita aprenderlo. Y dentro de estos lenguajes, ¿cuáles son los programas más conocidos? Un ejemplo son los lenguajes estadísticos, como C++, Python o Java. ¿Qué es un lenguaje de programación? El lenguaje de programación es un lenguaje artificial creado para que la computadora realice funciones específicas. ¿Y este lenguaje de programación qué debe tener? Estos lenguajes tienen símbolos de sistema que están relacionados con funciones específicas, reglas de gramática y posiciones específicas para relacionarlas con sentencias y órdenes. Una semántica que indica la acción que debe realizarse. Así como existen los lenguajes naturales y los artificiales, ahora van a aparecer un nuevo grupo de lenguajes. En este caso, vamos a ver cuáles son los lenguajes textuales. Existen los lenguajes textuales y visuales. Los textuales solo utilizan texto y símbolos de sistema, permiten operaciones más complejas y son usadas para programación avanzada y profesional. Bien, descubrimos que existen los lenguajes textuales. ¿Cuál serán la contrapartida? ¿O los otros? ¿Saben cómo se llaman? Y van a averiguar qué son los lenguajes visuales. Los visuales suelen utilizar bloques gráficos encastrables, que son instrucciones prediseñadas para construir un programa. Se utilizan generalmente para procesos educativos y de aprendizaje de niños y jóvenes en etapa escolar. Simplifican mucho el aprendizaje de los procesos de programación. Realmente son conocidos porque se usan en algunas aplicaciones o programas como el Scratch. Pero bueno, ¿por qué son tan populares? Los lenguajes de programación visual han ganado popularidad porque facilitan el aprendizaje y ponen la programación al alcance de profesionales no programadores como diseñadores, artistas y emprendedores. ¿Qué permiten estos programas basados en lo visual? ¿Y por qué son más fáciles de utilizar? Permiten obtener los conocimientos para crear una aplicación con un entorno visual amigable. Tienden a facilitar la tarea de los usuarios programadores. Son fáciles de leer, entender, aprender y recordar. Evitan los errores de sintaxis, ya que requieren muy poca escritura. Como vemos, son varios los lenguajes de programación. Cada usuario puede elegir el adecuado para su proyecto. Y llegamos al final de esta parte porque quiero recordar algo que estuvimos viendo la semana pasada que es fundamental para la programación y por eso me voy a detener porque sobre eso sí vamos a trabajar, sobre la lógica de la informática y sobre todo para la programación. Y vamos a volver a hacer una revisión de algo que tengan en cuenta porque lo voy a tomar eso. Concepto de algoritmo. ¿Qué es un algoritmo? Un algoritmo, por muy complejo y técnico que parezca, no es más que una secuencia de instrucciones, tan simple como eso. ¿Instrucciones para qué? Para lo que sea.
Lo único que importa es que haya un estado inicial, un input, y que siguiendo al pie de la letra una secuencia de pasos se produzca siempre un resultado, un output. Por supuesto, todo esto suena muy abstracto y es en la práctica que uno se da cuenta de que ya conoce este concepto. ¿Todavía recuerdan cómo se multiplica con papel y lápiz? ¿El paso a paso? Básicamente, toca comenzar por la derecha, multiplicar número por número, acumular las decenas y sumar para obtener el resultado. Pues bien, eso es un algoritmo. Piensen que ese aprendizaje aplica a muchas cosas y que buena parte del conocimiento que compartimos tiene la forma de una secuencia de pasos. Una receta de cocina es un algoritmo. El input son los ingredientes, el output es la cena terminada y de nuevo el algoritmo indica cómo pasar de un estado al otro. Ahora vieron que la semana pasada hablaron de lo mismo. Hicieron una construcción de un algoritmo a partir de una receta de pizza. Acá hago de otro lugar, busqué de otro video, de otra información y habla lo mismo, habla de una forma de estructura como cuando uno hace una receta. Son los pasos que deben seguir. Bueno, hay que tener en cuenta porque cuando uno programa, todo está basado en los algoritmos. Un videojuego, todo, absolutamente todo en esta parte de informática se basa en los algoritmos. Bueno, llegamos al final de esta tercer video clase y nos vemos la próxima semana.